Hola chicos, buenas tardes. Hoy en la materia de física continuamos con el módulo 6, magnitudes físicas, parte 2. Teníamos que terminar de averiguar el módulo y el ángulo a partir de las coordenadas. Recordemos que las expresiones matemáticas de un vector teníamos o con su módulo y el ángulo o con sus coordenadas. En este caso nos dan las coordenadas sobre el eje de las X, 86,66 y la coordenada, digamos, Y, 50. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Ahora vamos a resolver. Para sacar el módulo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, en este caso, el módulo del vector, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los catetos vendrían a ser la descomposición sobre el eje X y la descomposición sobre el eje Y. Entonces, AX al cuadrado más AI al cuadrado. Resolviendo, si yo tengo el módulo, va a ser igual a 86,6 elevado al cuadrado más 50 elevado al cuadrado. Entonces, ahora resuelvo y el módulo de a mí me gusta sacar cada cálculo, no hacer todo junto. 86,6 al cuadrado nos da un valor de 7.499,5 más 50 al cuadrado es 2.500. Les recuerdo que la raíz no es distributiva con respecto a la suma y resta, por lo tanto tenemos que sacar cada cuadrado, sumar y recién saco la raíz cuadrada. No puedo sacar los cuadrados. Yo sé que está de más decírselos, pero muchas veces lo resuelven así. Entonces ahora digo 2.500 más 7.499,5 nos da un valor de 9.900 aproximadamente, ya lo redondeamos a 10.000. Entonces la raíz de 10.000, el módulo de A es igual a 100. Ahora, para calcular el ángulo, lo sacamos por trigonometría. ¿Y cómo lo podemos sacar? Con la tangente. Yo digo, la tangente es cateto opuesto ahí sobre cateto adyacente. Este es el cateto opuesto de alfa, tangente de alfa, y este es el cateto adyacente. Entonces, la tangente de alfa es igual a 50 sobre 86,6. Eso nos da un valor de 50 dividido 86,6, nos da un valor de 0,57, pero ese valor que nos da el valor de la tangente. Entonces ahora shift tangente y nos da el valor del ángulo, que el ángulo va a ser de 30 grados. Y así encontramos el valor del módulo y del ángulo a partir de las coordenadas. Con eso ya terminamos de la búsqueda de ya sea las coordenadas o el módulo de acuerdo a los datos que nos dan. Ahora veremos suma de vectores. La suma de vectores tenemos de dos formas. Una que es la fórmula poligonal, que si nos dan tres vectores,
F1, F2 y F3. ¿Cómo lo vamos a resolver? Hallar la resultante de la suma de esos vectores. Bueno, en el método de la poligonal tenemos método gráfico, no tenemos método analítico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Trasladamos un vector, a ver si los puedo hacer bien. Trasladamos un vector paralelo de la misma magnitud que F1. Luego trasladamos un vector exactamente igual a F2 donde termina F1. A continuación de F1 colocamos F2. Y otro vector paralelo. Todos son exactamente iguales a los vectores. F1, F2 son paralelos de la misma magnitud y sentido. Luego, desde el origen de F1 hasta el final de F3 sería mi vector resultante de la suma de F1 más F2 más F3. Les recuerdo que en este caso no hay cálculos analíticos. En la próxima clase les voy a explicar el método del paralelogramo, que sí tenemos método gráfico y método analítico. Bueno, espero les haya quedado claro y hasta la próxima clase.